Hola, buenas tardes. Me presento con ustedes. Yo soy la doctora Cintia Patricia Camacho Galván y soy médico residente del primer grado de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. El tema que les voy a presentar el día de hoy es la enfermedad de Payet. Entonces, vamos a comenzar con una breve introducción. Esta enfermedad como tal ya había sido descrita desde 1874, por lo que es el fisiólogo y cirujano británico Sir James Payet, quien la describió como primera vez como una enfermedad que presentaba picazón, excoriación, eritema y secreción líquida del pezón y que además se asociaba con un cáncer subyacente en la glándula mamaria. Pero no fue sino hasta 2 años después que Botlin detalló más a nivel histopatológico lo que fue esta enfermedad como tal. Bueno, hablando un poquito de la definición, se reconoce como tal como una neoplasia maligna intraperitoneal cutánea que es poco común. Se caracteriza por grandes células de adenocarcinoma epidérmico que se llaman células de Payet dentro del epitelio escamoso del pezón, que pueden extenderse hacia lo que es la areola y la piel adyacente, como tal lo que es el complejo areola-pezón. La enfermedad de Payet también puede desarrollarse en los senos ectópicos y pezones accesorios. Histopatológicamente, como ya les había mencionado, las células de Payet se van a caracterizar por la presencia de un citoplasma claro y abundante y van a tener núcleos hipercromáticos, pleomórficos, agrandados que a menudo se encuentran en una capa basal sin puentes intercelulares con las células adyacentes. Estas células aparecen organizadas en pequeños grupos o grandes vainas que en ocasiones pueden reemplazar completamente a las células epidérmicas. Como lo señala en las flechas negras, tenemos aquí lo que es una célula de Payet. Tienen patrones de tinción inmunoquímicamente similares a las células del cáncer de mama subyacentes, incluido lo que es la expresión del antígeno carcinoembrionario, el antígeno de membrana epitelial y algunas mucinas. Al igual que las células del carcinoma subyacente que llegan a presentar, las células de Payet muestran también una positividad al oncogen HER2, pero los antígenos estrógeno y progesterona suelen ser negativos. Hablando un poquito de epidemiología, pues se reporta que la enfermedad de Payet es entre el 1 a 3% de todos los cánceres de mama primarios. Entre el 93 al 100% de los casos de la enfermedad de Payet se asocian con cáncer de mama subyacente. Comúnmente son tumores centrales y multifocales que están ubicados principalmente cerca de la areola. La edad mediana de presentación es a los 60 años, pero en realidad puede presentarse desde los 20 hasta los 90 años. Ocurre principalmente en pacientes mayores de 40, depende de la literatura que lleguen a presentar, el pico pues es 60 años en general y rara vez se va a encontrar en mujeres jóvenes, sin embargo no exenta a estas mismas de que puedan llegar a presentarlo. Hablando un poquito de la fisiopatología, vamos a tener principalmente lo que son dos teorías, lo que es la teoría epidermotrópica y la teoría del origen intraepidérmico. La teoría epidermotrópica afirma que las células de Payet se originan a partir de las células de un carcinoma intraductal subyacente que migraron a lo largo de la membrana basal hasta el pezón. Esta teoría va a estar pues muy respaldada justamente con el carcinoma ductal in situ subyacente. Y bueno, esto es lo que nos habla de la primera teoría. En lo que es la teoría del origen intraepidérmico, afirma que las células de Payet son el resultado de una transformación maligna de células madre de queratinocitos pluripotentes o de células de los conductos de las glándulas apocrinas en ausencia de un carcinoma subyacente. Lo que también podría explicar que para los casos de esta enfermedad de Payet en los que el pezón no se ve afectado. Son las teorías que se manejan. También existe lo que es una teoría híbrida que dice que se conjuntan tanto el origen epidermotrófico como la teoría o el origen intraepidérmico, pero que esto va a depender de las condiciones locales y tiene que ver con cada paciente. Entonces, bueno, vamos a ver que se puede dividir en tres categorías prácticamente. La número uno es una enfermedad de Payet del pezón sin un carcinoma ductal in situ asociado. Entonces, aquí algo muy importante es que vamos a ver que está prácticamente a menos de 2 centímetros del pezón. Aquí tenemos lo que sería nuestra división y vemos cómo está afectando prácticamente lo que es solo el pezón. La categoría número 2 o la clasificación 2 sería una enfermedad
enfermedad de Payet del pezón con un carcinoma ductal in situ en los conductos galactóforos subyacentes asociados al complejo pezón-areola. Y lo que les mencionaba, tiene que estar a menos de 2 centímetros del pezón, como nos lo marca en esta línea intermitente. Entonces hay afectación del pezón, comienza a haber también ya una afectación de los conductos galactóforos, pero se sigue respetando lo que son los 2 centímetros. Por último, la categoría 3, o la que sería la de peor pronóstico o la más avanzada, es una enfermedad de Payet del pezón con un carcinoma ductal in situ en los conductos galactóforos adyacentes, como lo veíamos anteriormente, pero este va a estar asociado generalmente a un sea de mama invasivo y que va a sobrepasar más allá de los 2 centímetros del complejo pezón-areola, como podríamos verlo en esta imagen. La verdad es que más del 90% de los casos van a estar asociados a un carcinoma ductal in situ subyacente o un carcinoma ductal invasivo. Bueno, posteriormente vamos a pasar a lo que es el cuadro clínico. En realidad, si se dan cuenta, pues es una enfermedad que es bastante aparatosa, que suele llamar la atención. Sin embargo, desafortunadamente el diagnóstico tiende a llegar a ser un poco retrasado porque suele confundirse fácilmente con algunas otras patologías y a veces no se llega a pensar como primera posibilidad diagnóstica que sea una enfermedad de Payet. Su cuadro de clínico va a ser de evolución insidiosa y va a ser gradual. Va a tener lo que es un crecimiento centrífugo, va a tener una erupción unilateral del pezón y de la areola por lo general, pero también puede llegar a tener una afectación de la piel periareolar. Va a haber eczema y erupción eritematosa y también descamativa fina, pero también puede llegar incluso hasta lo que es una erupción sangrante, fisurada y escamosa. Puede haber una ulceración de la piel que posteriormente nos puede llegar a presentar una retracción del pezón y también puede llegar a existir la posibilidad de que se presenten como lesiones pigmentadas similares a lo que sería un melanoma. Bueno, en lo que vemos en estas imágenes que estamos aquí presentando son prácticamente enfermedades de las diferentes manifestaciones clínicas de la enfermedad de Payet. Únicamente como podemos ver en nuestra imagen A y B, únicamente está presentando una afectación del pezón, que bueno, al menos a simple vista podría parecer que es una categoría 1. Las imágenes C y D muestran que hay una afectación del complejo areola-pezón, como se observa aquí en esta parte, y por último las imágenes E y F, que muestran prácticamente ya una alteración completa, incluso con una ulceración y un borramiento completo de lo que es el pezón. De acuerdo a varias investigaciones y a varios artículos que estuvimos revisando, va a tener múltiples manifestaciones, pero bueno, las que se veía que se presentaban prácticamente en todas estas era el eczema, la ulceración del pezón hasta en un 98%. Iban a presentar una mastografía sospechosa de malignidad hasta en un 32%, el 15% únicamente iba a llegar a presentar alguna masa mamaria palpable y solamente en un 10% se llegó a presentar secreción con sangre del pezón. En las primeras etapas el pezón puede parecer normal, pero el paciente puede ir presentando poco a poco síntomas leves, como únicamente prurito en el pezón. Los cambios en la superficie de la piel asociados a la enfermedad de Payet van progresando de manera lenta e insidiosa, como les había mencionado, produciendo una apariencia de dermatitis que suele afectar el pezón, la areola y por último lo que es toda la piel periareolar. Comúnmente la enfermedad de Payet se diagnostica inicialmente, como les había comentado, de manera errónea como un eczema, una dermatitis o incluso puede llegar a aparecer una psoriasis, y esto es lo que justamente nos causa como este retraso en el diagnóstico. Para evitar que haya un retraso en el diagnóstico, cualquier signo o síntoma sospechoso de lesiones eczematoides pigmentadas con costras o escamosas o datos de inflamación crónica en el pezón deberá confirmarse con biopsia. Y también lo que mencionan algunos artículos es que siempre ante una lesión de lo que es el complejo pezón-areola que no cede con tratamiento dermatológico de 2 semanas o corticosteroides, pues hay que siempre pensar mal e iniciar justamente lo que es todo este protocolo para descartar que sea una enfermedad de Payet.
Las imágenes que les estoy mostrando a continuación pues muestran lo que es la progresión de una paciente con enfermedad de Payet en lo que fue un periodo de 2 años. Entonces aquí al inicio de esta patología de la paciente pues inició únicamente como prurito, eczema, que realmente no daba como mucha sospecha. Posteriormente fue evolucionando, donde ya se veía que había una afectación del complejo areola-pezón. Se ve que el pezón está presentando ulceraciones. Si se dan cuenta, parecía como que levemente comenzaba a disminuir, pero comenzaba a haber todavía más y más afectación, hasta el punto en que nuevamente tuvo el borramiento del pezón. Pero bueno, ya hablando un poquito de lo que es el diagnóstico, se diagnostica inicialmente según la presentación clínica, que es sumamente importante, el examen físico y las imágenes que podemos llegar a tomar de la mama. Tanto los procesos benignos como malignos pueden producir síntomas visibles en la piel de pezón. Sin embargo, si los cambios cutáneos aparentemente benignos no mejoran después de un tratamiento de 2 semanas, como les había mencionado con corticosteroides tópicos, pues debe comenzar a realizarse un estudio diagnóstico, tanto imágenes como biopsia. Un diagnóstico eficiente va a incluir lo que son imágenes de alta calidad para descartar que haya un carcinoma de mama asociado, ya que recordarán, esta enfermedad de Payet se ve asociado de un 93 al 100% a un carcinoma subyacente. Es también sumamente importante lo que es la clínica y el examen físico, y ya por último se complementaría con lo que sería un ultrasonido de mama, o en último caso, para descartar alguna otra posibilidad, pues podría ser una resonancia magnética. Como tal, la mastografía sigue siendo la principal modalidad diagnóstica, y la ecografía mamaria pues también está indicada en caso de que nuestra mastografía nos dé como algún dato negativo, pero pues nosotros tengamos la sospecha por clínica y por la historia que ha estado presentando la enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a ver por mastografía? Como tal, la mastografía, pues ya les había comentado que es la principal modalidad de diagnóstico por imágenes. Tiene una sensibilidad del 97% para detectar una neoplasia maligna subyacente en casos de enfermedad de Payet, si llega a presentar alguna masa palpable clínicamente. Sin embargo, solo llega a detectar una neoplasia maligna subyacente hasta en el 50% de los casos, si no hay como tal alguna masa palpable. Los hallazgos mastográficos de la enfermedad de Payet pueden incluir lo que son anomalías en el pezón, lo que sería prácticamente nuestro complejo areola-pezón. Puede presentar engrosamiento de la piel, lo que es una retracción del pezón, calcificaciones malignas o que son sugestivas de malignidad, o ya en casos más avanzados, pues una masa a nivel del complejo areola-pezón. Otra cosa que podemos llegar a presentar pues son asimetrías por mastografía, distorsión de la arquitectura y lo que les mencionaba de calcificaciones sospechosas de malignidad. Lo que estamos viendo en la imagen que les presento es una mastografía en cefalocaudal que presenta una zona, le hacen una magnificación en la que se puede observar lo que es el engrosamiento a nivel areolar del pezón, que sería aquí, y en la magnificación nuevamente se ve todo lo que es este engrosamiento, y justamente retroareolar se aprecia lo que es aparentemente un nódulo, y bueno, la calidad de la imagen no se alcanza a ver, pero llega a presentar unas pequeñas microcalcificaciones que se ven justamente en toda esta zona. Son unas calcificaciones pleomórficas de disposición focal que pues nos harían sospechar automáticamente de que es signo de algo de malignidad. Entonces a esta paciente se le tiene que hacer justamente pues más estudios complementarios y terminar pues también con una biopsia para descartar o confirmar lo que sería Payet o algún carcinoma subyacente. Esta otra imagen que les presento es una proyección nuevamente cefalocaudal derecha de una paciente a la que se le hace una magnificación, donde se aprecia justamente una asimetría focal de la mama derecha. El pie de página solamente nos comenta que es una asimetría, más sin embargo no nos muestra la proyección MLO para confirmar que fuera una asimetría. Pero bueno, muestra lo que es la asimetría. Muestra nuevamente un ligero engrosamiento del pezón, como en lo que era la
imagen anterior, pero aparte de esto, aquí dentro de la simetría se llegan a apreciar lo que son calcificaciones pleomórficas que son sospechosas de malignidad y bueno, algunas otras calcificaciones gruesas que le llaman. Aquí pues lo importante es que a esta paciente lo que comentaba el artículo es que se le realiza biopsia confirmando pues justamente por histopatología que es una enfermedad de Payet. Aquí tenemos otro caso que nos comenta uno de los artículos. Es una paciente de 36 años de edad con antecedentes de eritema pruriginoso en el pezón izquierdo de 2 años de evolución. Ella tiene ya historia de un eczema recurrente en pezón que fue tratado en una clínica externa con ungüentos tópicos y antibióticos tópicos. Se le realiza una biopsia de piel donde se confirma una enfermedad de Payet. Aquí lo que podemos observar es una zona justamente eritematosa, parece un parche escamoso que ya comenzaba a presentar supuración y además la formación de las costras y ya había completamente un borramiento del pezón. Afortunadamente no llegaba a presentar lo que es la retracción. Se le realiza como complemento una mastografía donde se aprecia lo que es el engrosamiento de la piel. Es un engrosamiento periareolar de la piel, lo que nos está indicando aquí la punta de flecha, y de manera difusa se llegan a apreciar lo que son microcalcificaciones pleomórficas que se muestran un poquito más retroareolar o en la unión de los cuadrantes superiores e inferiores. Entonces a esta paciente se le realizó mastectomía y se le histopatológicamente estaba asociado a un carcinoma ductal invasivo. En este otro caso que les presento son unas proyecciones craneocaudal. Este es de una paciente que se le muestra un engrosamiento del complejo areola-pezón, pero esta es la primera imagen en la que no había prácticamente ninguna masa, no había alguna microcalcificación, únicamente se llegaba a presentar lo que era este engrosamiento de lo que era la región periareolar. Se le hace toma de biopsia, a la paciente se le realiza un estudio histopatológico donde se corrobora la enfermedad de Payet. En ese momento la paciente comenta el pie de página del artículo que rechaza el tratamiento para esta enfermedad, que sería la mastectomía. 2 años posteriores regresa para el control, donde vemos que esta es su mastografía a los 2 años de que se le hizo el diagnóstico, donde podemos apreciar aquí esta imagen radiopaca que podría si bien confundirse con algún nódulo o alguna otra lesión. Se refiere a lo que es la retracción del pezón, entonces no es una proyección que esté mal tomada, más bien esto que estamos viendo nosotros aquí es la retracción del pezón y si se dan cuenta hay un mayor engrosamiento en lo que es el engrosamiento de la piel. Además, aquí ya está asociada a una pequeña zona radiopaca que está asociada a microcalcificaciones pleomórficas que no se habían observado previamente en la mastografía de hace 2 años. Ya les hablé un poquito de la mastografía, hablando un poco en cuanto a lo que es el ultrasonido mamario, que sería el complemento de todo nuestro estudio para hacer el diagnóstico eficiente. Aquí lo que podemos llegar a observar en ultrasonido pueden llegar a presentarse masas, pueden verse microcalcificaciones que nos proyectarían sombras acústicas posteriores, puede llegar a haber ectasia o aplanamiento ductal y en otras ocasiones pues lo que sería un hallazgo no masa que sería por mastografía una asimetría focal y puede también llegar a presentarse lo que es un engrosamiento del complejo areola-pezón. Lo que les estoy mostrando aquí es un ultrasonido en escala de grises donde se está observando una zona de menor ecogenicidad, es de bordes irregulares, mal definidos, son zonas hipoecoicas con calcificaciones que están justamente localizadas en lo que es la región supraareolar de una mama izquierda. Lo que nos está señalando aquí la flecha pues es justamente esto, lo que podría verse como un hallazgo no masa. Aquí tenemos lo que es una
Es un caso de un cáncer de mama invasivo asociado a enfermedad de Payet en una mujer de 57 años de edad con antecedentes que presenta desde hace un año eczema del complejo areola-pezón. La primera imagen que nosotros tenemos es una mastografía, una oblicuo medio lateral de la mama derecha, donde se muestra que hay un ligero engrosamiento de la región periareolar y lo que es el pezón, pero lo que llama más la atención es lo que está apuntando la flecha, que es un nódulo irregular, es espiculado, que eso nos habla bastante de una sospecha de malignidad, de igual densidad al tejido fibroglandular, lo que es en el horario de las 6 y lo que les mencionaba del engrosamiento del pezón. Además de esto se ve un ganglio linfático que está agrandado en la región axilar. Lo que nosotros veíamos como un nódulo espiculado se ve por ultrasonido, o lo que sería su representación ultrasonográfica como una imagen ecográfica hipoecoica irregular y nuevamente de lo que son de bordes espiculados. El siguiente caso que les presento es una paciente que tiene 63 años de edad, a la que se le hace el diagnóstico de enfermedad de Payet por biopsia, lo que es el pezón izquierdo. La primera imagen que les muestro es su mastografía. Es una mastografía en una proyección oblicuo medio lateral que está mostrando un engrosamiento difuso de lo que es el complejo areola-pezón. La mama en sí es un patrón heterogéneamente denso, entonces podría ocultar prácticamente muchas lesiones. Si lo traspolamos a lo que sería nuestra imagen ultrasonográfica, pues lo que nos está queriendo dar aquí con lo que son las flechas es que hay un cambio morfológico del complejo areola-pezón con un aplanamiento y engrosamiento asimétrico. Entonces, bueno, se le realizó biopsia y pues también era compatible con enfermedad de Payet. Entonces, bueno, les había estado comentando que desafortunadamente se llega a hacer un retraso en el diagnóstico porque pues puede llegar a simular lo que son muchas otras enfermedades. Entonces es importante tener en cuenta lo que son algunos diagnósticos diferenciales y algunas cosas que nos pueden ser de ayuda para pensar un poco más en que sea una enfermedad de Payet y no solamente una lesión o una enfermedad como tal de la piel. Es una tabla un poco sencilla, pues lo que les había comentado, principalmente su diagnóstico diferencial es con el eczema, que tiende a ser bilateral, suele ser más común en las personas premenopáusicas, el pezón suele estar intacto, no hay un bulto subyacente, puede llegar a presentar mucha, pica o comezón o prurito, y este normalmente sí responde a esteroides. En cuanto a lo que es enfermedad de Payet, pues esta tiende a ser unilateral, es más común en posmenopáusicas, recuerden que se presenta con mayor frecuencia en mayores de 40 años, de 60 años. El pezón generalmente si llega a estar distorsionado puede llegar a presentar retracción del pezón, perdón. Puede haber un bulto subyacente, aquí no necesariamente llega a presentar prurito la paciente, o llega a presentarlo pero muy poco, y recuerden que no llega a responder con lo que son los esteroides. Y bueno, ya casi para terminar, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad de Payet? Como tal, no hay todavía datos de una categoría suficiente para que nos orienten a que haya otros tratamientos alternativos en la enfermedad de Payet. El tratamiento quirúrgico sigue siendo la principal intervención para esta enfermedad y está basada en el tratamiento de cáncer de mama no asociado a enfermedad de Payet. La mastectomía total o con preservación de la piel con estadificación axilar quirúrgica con o sin reconstrucción mamaria se realiza con frecuencia para el tratamiento de la enfermedad de Payet, recordando que es una enfermedad multicéntrica o multifocal y que se asocia prácticamente hasta en un 100% con lo que es un carcinoma subyacente. Sin embargo,
Con mejoras en las imágenes y la selección de pacientes, la terapia de conservación de mama se ha vuelto cada vez más común para pacientes con enfermedad unifocal limitada a lo que sería únicamente la región areola-pezón. La extirpación del pezón areola-pezón generalmente se logra con una lumpectomía central para extirpar en bloque el pezón y la areola afectados con la enfermedad subyacente. Se pueden llegar a lograr resultados estéticos superiores con técnicas quirúrgicas oncoplásticas, las que se llegan a mencionar un poco más o más utilizadas es la mastopexia de Grisoti, la mamoplastia de patrón Weiss, combinadas con una mamoplastía contralateral o una mastopexia si se desea para mantener lo que sería la simetría mamaria. En cuanto a los resultados estéticos óptimos, se puede llegar a realizar una reconstrucción pezón-areola inmediata o diferida. Incluso se ha llegado a utilizar lo que es la dermografía, que es un tatuaje médico para crear un complejo pezón areola simétrico del mismo color justo después de la resección del pezón y la areola. Lo que les estoy mostrando aquí pues son lo que son 4 imágenes de un manejo quirúrgico con lumpectomía central, donde primero se hace la planeación quirúrgica, posteriormente se realiza la extirpación o la escisión de lo que es la pieza quirúrgica, lo que sería nuestro posoperatorio inmediato y un año posterior al posoperatorio. Entonces es muy importante siempre valorar pues todas las condiciones de la paciente, qué tanto afectado está, si llega a presentar ya un carcinoma invasivo, si llega a presentar un carcinoma subyacente, teniendo en cuenta la mejor manera de abordarlo, que no sea solamente pues lo estético, sino también que preserve pues la vida. En esta imagen lo que les estoy mostrando, pues este es un procedimiento de Grisoti, donde se hace primero la planeación quirúrgica, se hace primero la una piel desepitelizada, donde se hace la excisión de la cavidad de la pieza quirúrgica, se hace una rotación superior medial del cuadrante inferior externo, se le realiza la colocación de tachuelas a medida de los bordes de la piel, se hace el cierre de la herida y ya posteriormente lo que es donde se inicia a ver como el cierre de la herida. Bueno, ya les había comentado que en realidad lo que se ha llevado más a cabo hasta el momento es lo único que tiene como la suficiente evidencia para el tratamiento, pues es el tratamiento quirúrgico, pero que hay en cuanto a los enfoques quirúrgicos que son como limitados o no quirúrgicos para controlar la enfermedad de Payet. Se habla de lo que es una decisión local sin radioterapia, una crioablación de las lesiones suprareolares o lo que sería una terapia fotodinámica. Como tal, son técnicas que únicamente se llevan a cabo en los casos sin evidencia de una enfermedad subyacente. El tratamiento no quirúrgico puede ofrecernos una terapia alternativa eficaz a la terapia tradicional de conservación de la mama. Hay estudios que todavía pues siguen investigando, hay muchas otras áreas de investigación. Alternativamente pueden llegar a utilizarse lo que sería en pacientes con enfermedad de Payet confinada al pezón o la piel circundante sin signos de un tumor subyacente. Y fueron en un estudio que se realizó, fueron pacientes tratadas únicamente con radioterapia sin una resección quirúrgica, sin que se llegaran a detectar todavía recurrencias a los 58 meses durante todo este seguimiento. Alternativamente se utilizaron excisión local sin una radioterapia en los casos donde estaba únicamente limitado a la piel la enfermedad. Se han utilizado lo que les mencionaba, la terapia fotodinámica para tratar los casos como que son enfermedades de Payet menos invasivas. Algunos otros estudios han utilizado fármacos fotosensibilizadores tópicos o intravenosos y se llega a utilizar ondas de luz específica para activar el fármaco y pues así
activar esto que se une al oxígeno y destruir las células afectadas. Todo esto que les estoy comentando pues en realidad todavía está en investigación, no hay evidencia suficiente que nos pueda ayudar a decir hoy en día si es el tratamiento de elección, si no será el tratamiento de elección. Hasta ahora lo que nos han mostrado pues es que sigue siendo el tratamiento quirúrgico, pero bueno, pues todavía hay muchas dudas y todavía falta mucha investigación, recordando pues siempre que es una enfermedad que en más del 90% pues se asocia a un carcinoma subyacente. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias.